Gracias, Fernanda, por haber colaborado con tu dinero sagrado para la realización de mi película Poesía sin fin. Gracias. En cambio de ese gesto tan útil, te dedicaré este tarot. Tienes 48 años, Fernanda. Es todo lo que sé. No conozco ni siquiera tus apellidos. Has preguntado, problemas para generar dinero en mi vida. ¿Por qué tengo problemas para generar dinero en mi vida? Me has pedido 3 cartas. El 13, el arcano 13 que no tiene nombre, el arcano 17, que es la vida misma, y el 22, que es el 0, está al comienzo de un tarot y al final del tarot. ¿Ves tú? Fíjate bien, esta carta que está arrodillada está en el presente, en su sitio. Esta carta que no tiene nombre está caminando, está avanzando, es el pasado. Y esta carta que tiene nombre, pero no tiene número, es el futuro. Entre el pasado y el futuro vives tú. Con un tesoro, pero un tesoro que no es dinero, es tu verdad desnuda, es tu generosidad, donde estás dando, estás enriqueciendo las aguas, el río de la vida, tu riqueza son las estrellas, tu riqueza es la naturaleza, el árbol, ¿ves tú? Pero piensas en el dinero y tienes dificultad para conseguirlo. Yo creo sinceramente, ¿ves tú?, que en esta sociedad donde el Dios es el dinero, en esta sociedad donde el dinero no es la felicidad, pero sin felicidad no hay dinero, en esta sociedad el dinero es el tesoro de los adultos. Son los adultos los que tienen el dinero, los padres. ¿Y quién no tiene dinero? Naturalmente, no digo los pobres, que no tienen dinero injustamente. Los niños, con toda justicia, no tienen dinero porque los padres le dan todo. Cuando un adulto, creo yo, tiene dificultades para conseguir el dinero, no es por falta de cualidades, las tienes a granel, tantas cualidades que tienes. No es por falta de cualidades, es porque te has quedado niña. Porque supongo yo, sin conocerte, ¿ves tú?, que la niñez te es preciosa y que no has crecido. Ahora, ¿cuándo no crece el corazón? Porque el niño está en el corazón. Cuando el corazón tiene una herida. Entonces, si cuando fuiste niña alguien se murió,
de las personas que te daban el dinero, tu padre, tu madre, tu hermana, tu hermano. Entonces te quedas niña, no creces. Y al no crecer, pues siempre estás en esa actitud de falta. Pero lo que te hace falta no es el dinero, te hace falta las personas que querías. Y te hace falta las personas que quieres querer. ¿Ves tú? Sigues con tu deseo de niña en el futuro, esperando que te regalen ese dinero. Dinero que te va a mantener en tu calidad de niña. Generalmente las personas que no quieren confesarse esa niñez postulan a becas. Andan pidiendo que les den becas o andan buscando productores o donadores generosos y no los encuentran, claro. Y están preguntando lo que tú preguntas. Ahora voy a ver qué dice el tarot. Esto es lo que te digo yo hoy. Me puedo equivocar. Todo lo que uno dice es según lo que yo sé, hasta cierto punto. Me puedo equivocar. Y si hablamos el mismo lenguaje con un solo idioma, hablamos el mismo lenguaje. Varias personas se encuentran, 3 personas, todas hablan, digamos, como tú y yo, el español. Hablan y nadie se comprende, porque para cada una de estas personas las palabras tienen otro significado. Una masa es para golpear, o es la masa con la que se hace el pan, o es la masa, el volumen de un cuerpo. Pues antes de poder hablar hay que adecuar los términos, y eso nunca lo hacemos. Ya. Entonces voy a elegir, como por azar, 3 cartas que corresponden a los números que te pediste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y la última que va a corresponder al final. Entonces, en el arcano 13 tienes el sol. ¿Ves? Ahí está el sol, ahí está la vida, ahí está la compañía, ahí está la felicidad, en el pasado. Esa es la pérdida, ese es el dinero que no puedes ganar, porque se te quedó en el pasado emocionalmente. Se te quedó en el pasado. Ahora, ¿cuál es la carta que corresponde al presente? La justicia. ¿Ves tú? En la justicia, en el presente, en el presente estás equilibrada. Tienes una balanza donde sabes equilibrar las cosas. Tienes una luz aquí, la perfección, aquí un círculo en tu mente y la perfección. Tú sabes lo que es justo, pero tienes una espada donde consideras una injusticia lo que te sucedió, la pérdida de la infancia. La pérdida de la infancia es una injusticia que no aceptas. Por eso no puedes ganar ese dinero, que es el símbolo de este sol que perdiste y que iluminó tu pasado. Ahora, hacia el futuro, donde quieres recuperar el pasado, pues estás en tu carro de combate, combatiendo para poder ganar ese dinero, pero como perdedora. Los combates
en el Bushido, el arte de los samuráis, se ganan antes de combatir. Si en el espíritu estás perdiendo, eres perdedor, pues los acontecimientos te harán perder. Es lo que nos permite avanzar en la vida, creo yo, según lo que yo sé, a riesgo de equivocarme. Pues para avanzar en la vida tenemos que tener un autoconcepto muy positivo, ¿no? Si tú te piensas que eres rica, tan rica como eres, ¿ves tú? Si piensas que eres rica, pues la riqueza te buscará. Si piensas que mereces ser amada y que el ser amado o los seres amados no están en el pasado, sino que están en tu presente, ¿ves tú? Están en tu presente. Ven a ver el árbol que hay aquí. Mira, ¿ves? Este arbolito te está diciendo, el pájaro negro que está aquí eres tú, es un pájaro de luto. Y la vida que te está ofreciendo el árbol, ¿ves tú? Tú no la ves, te estás escapando, solo piensas en volar hacia el pasado. Y sin embargo, si quieres que el dinero te busque, porque tú dices, problemas para generar dinero en mi vida, y lo dices muy bien, generar dinero, problemas para crear dinero en mi vida, pues lo podría solucionar, ¿no es cierto? Compra 3 kilos de chocolates en forma de moneda que hay. Hay 3 kilos en chocolate en forma de moneda. Agrego un 1/4 kilo porque es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen María. Es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es lo divino y la Virgen María eres tú. Entonces, 4 kilos de moneda de chocolate. Ve donde estén enterrados esos seres queridos y riega esas monedas en la tumba de tus seres queridos, sea tu padre, tu madre, abuelo, quienes te daban el dinero cuando eras niña. Riega la tumba. Si están en muros, colócala delante del mármol ahí, coloca las monedas, déjalas ahí, devuélveles el dinero de tu infancia y vete tranquila, comenzarás a ganar dinero con las cualidades que tienes. A tal punto tienes esas cualidades que a mí me has dado dinero sin conocerme, has confiado en mí. Quizás soy un arquetipo paterno, y quizás es el padre el que te faltó. Si me equivoco, perdóname. Todo lo que te digo es según lo que yo sé, a riesgo de equivocarme. Esta verdad no es entera, puede ser una verdad hasta cierto punto, si mis palabras te convencen. Muchas gracias.